Ya estamos acá. A ver, sean todos bienvenidos al directo del día de hoy. Estamos en Fogones 2, ¿verdad? Sí. Clase 2, como dice aquí abajito, ¿verdad? Aquí, sí, eso, perfecto. ¿Ahí? Sí, déjalo ahí. No, ahí está. Bueno, entonces estamos acá, ¿verdad? Y como dice acá, ahí, dice Victoria, Chile, ¿verdad? Entonces, explícale, David, tú. Fogones 2. No se olviden, este es el estudio de Fogones de discipulado. Este es el segundo paso importante, que es transformación de obrero de iglesia, o sea, de miembro de iglesia a un obrero activo, ¿no? Claro, entonces la clase de hoy se llama Lo que la Biblia dice acerca del obrero, ¿verdad? La clase pasada, si más no lo recuerdo, hablamos de un obrero, ¿verdad? Y dijimos que el obrero, ¿verdad? Hablamos del obrero con un llamado capacitado y hablamos de qué es un obrero. Y un obrero es sinónimo de un trabajador, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que nosotros nos referimos. Entonces ahora pasamos a la clase que dice y se llama Lo que la Biblia dice acerca del obrero. Así que vamos rapidín, bombín. Introducción. Las cosas de la introducción son las tareas que van a tener que hacer para la clase que viene, si quieren, para estar más en sintonía con el tema tratado y eso. No se olviden que nosotros estamos todos los viernes a las 7:30 de hora Uruguay, 6:30 hora chilena. Claro, porque acá es una hora menos que lo es en Uruguay. Sí. Así que no se olviden de que si están viendo desde Chile o desde Uruguay 7:30, 19:30 horas mejor dicho. Y en Chile las 18:30 horas. Así que no se olviden eso. Estamos todas las semanas en este mismo canal hasta a esta misma hora. Bueno, la tarea para la clase siguiente sería leer 1 Timoteo capítulo 3 al 4. Escoger un tiempo conveniente, preferiblemente temprano en la mañana, y un lugar donde pueda estar a solas y ore a Dios. Procure dedicar de 10 a 15 minutos diarios a esta cita con Dios. No se olviden que tienen que leer 1 Timoteo 3 al 4. Para hoy era 1 Timoteo del 1 al 2. Pero obviamente eso no lo vamos a pedir ni nada, eso queda a conciencia de cada uno, ¿no? Luego el tema del orar, cada uno que dé su tiempo devocional a Dios. Y bueno, y ahora nos toca el pasaje diario. El pasaje a aprender de memoria del día de hoy es 1 Corintios 12:28. ¿Qué dice? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Exacto. Es el pasaje bíblico que vamos a pedir para la clase que viene. En 2 de Timoteos 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene Bueno, de ahí qué lo avergonzarse, están escuchando. que usa bien la palabra de verdad. Esta es en Reina Valera. En 2 de Timoteos 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como Y ese fue obrero, el versículo, que no ¿verdad? tiene Ese de fue qué el avergonzarse, versículo. Bueno, vamos que a dar usa vuelta a bien la palabra. Segunda de Timoteo no estaba leyendo, o sea, no leyendo, lo estaba diciendo porque él se lo aprendió de memoria, como una buena persona responsable. Miró para el piso, claro. miró para abajo. ¿Por qué? Porque él estaba reafirmando su memoria. Él Claro. recordaba No, que... porque él es tímido. Entonces, para no cohibirse con que lo mire la gente, Mira para abajo. miró para el piso. Por eso Pero le solo dejó por así. eso, no por otra cosa. No, Porque no por nada. él se lo memorizó y él lo guardó en su corazón. Exactamente. Exacto. Y luego el cuarto punto de la introducción, a tiempos de coronavirus no lo hagan, así que está. Que sería evangelizar a personas que uno piensa, ¿no?, en la calle, pero en este tiempo no podemos salir, quédate en casa, hashtag. Bueno, dice que te asegure del tratado y pide a Dios de que con el tratado la gente se acerque. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase, ¿verdad? Yes.
Recuerden que se llama Lo que la Biblia dice acerca del obrero, si es que usted quizás está tomando apuntes o no sé, o está anotando o algo así. Y dice, bueno, primero comenzamos con una ilustración que se llama El campesino y el rey. Dice, se cuenta de un pobre muchachito campesino que se se sacó la gorra para honrar al rey. Al instante, otro sombrero le apareció en la cabeza, lo que hizo que el rey se enojara porque parecía una falta de respeto. Así, el muchacho se sacaba el sombrero tras otro, mientras lo llevaban al palacio para castigarlo. Se quitaba uno, aparecía otro, pero cada vez eran más hermosos, con joyas preciosas y plumas. El sombrero número 500 despertó la envidia del rey, quien perdonó al muchachito y se lo compró por 500 piezas de oro. Al final, sin sombrero, el joven volvió a su casa con libertad y con dinero para sustentar a su familia. Linda historia, ¿no? El campesino y el rey. Entonces eso también nos explica de que uno al despojarse de esas cosas, uno puede obtener aún más. Aún más. Servir a las otras personas a obtener aún más. ¿Verdad, no? Bueno, ahora pasamos para la teoría de la clase. Una viuda se acercó a Eliseo con problemas financieros, temiendo que vendieran a sus hijos como esclavos para que ella saldara sus deudas. Segunda de Reyes 4. Lo único que tenía era una vasija de aceite, pero Dios multiplicó el aceite lo suficiente como para llenar vasijas prestadas. Y no solo para pagar sus deudas, sino también para suplir sus necesidades diarias. En Segunda de Reyes 4:7. 4:7 dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bien. De manera similar, Dios proveyó lo necesario para salvarme. Yo, vos, el que está al otro lado de la pantalla, Dios de igual manera proveyó para salvarte. En bancarrota por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos. Jesús no solo pagó mi deuda, nuestra deuda, sino que también me dio vida eterna. Sin Él somos como el pobre campesino sin medios para pagarle al rey por nuestras ofensas. Exactamente. Interesante, ¿no? Interesante cómo realmente Dios, ¿no? Porque, o sea, uno se pone a pensar que linda historia la de Eliseo, ¿no? Pero realmente Dios, ahí usando a Eliseo, demostró cómo Él utiliza a una persona para transmitir su palabra, su poder, su milagro, ¿no? O sea, el obrero acá es Eliseo, ¿no? Que fue el intermediario entre Dios y la viuda. Porque pasa que en esa época, si no pagas una deuda, venía el Banco República. No. venía el Banco Estado de Chile, Banco República en Uruguay, y en vez de agarrar y ponerte, no sé, ¿cómo le llamarán acá? Eso como cuando... ¿Uno cae en deuda? Sí. Se llama DICOM. ¿DICOM? DICOM. Te meten ahí, pero si quedas debiendo en alguna tienda. Mira. Sí. Y de ahí uno no puede sacar más tarjeta, ni crédito. No puedo salir del país tampoco. Eso no sé, nunca he estado en DICOM. Ah, mira. Bueno, concepto no. Bueno, la cosa es que cuando uno entra en DICOM chileno, clearing, cuando entras al clearing en Uruguay, no me salía el nombre de palabra. Bueno, cuando entras al clearing en Uruguay o al DICOM en Chile, ellos en vez de hacerte todo eso, te sacan a los hijos y decían, bueno, tu deuda está pagada, tu hijo va a trabajar para pagar la deuda. Claro, como esclavo. Como esclavo, exactamente. Así que está bueno. Bueno, ¿seguimos? Bueno, pasamos al punto 1 que dice, ¿qué es un obrero? Bueno, la definición dice que la palabra en griego es ergates y está relacionada con ergasomai, que significa trabajar, y ergón significa trabajo. Entonces, la definición de un obrero es trabajador, como lo habíamos mencionado también en la clase pasada. Entonces, un obrero es usar lo que Dios me ha dado para servirle a Él y a las necesidades de otros, ¿verdad? En realidad hay 3 listas bíblicas de los dones del Espíritu.
también conocido como dones espirituales. Los tres pasajes principales que describen los dones espirituales son Romanos. Tú buscas Romanos, ustedes si quieren también busquen Romanos. Les damos tiempo. Si tienen una Biblia de papel, porque como están usando su celular, ¿verdad? Exacto, no se olviden Reina Valera 1960, notas que... Claro, estamos Vamos a usando Reina Valera 60. del 60. Capaz Bueno. que vamos a agregar, viste que en la pantalla nos sobra espacio en una esquina, vamos a poner Reina Sí. Valera 1960. Bueno, David busca Romanos 12, yo busco Primera de Corintios 12 también. Wow. Y que alguien busque ustedes ahí Primera de Corintios 12:28 y nos escriben en los comentarios. Primera de Corintios 12:28, a ver, para que esto sea un poco más dinámico, ¿no? Bueno, ustedes buscan Primera de Corintios 12:28. Bueno, Ya. leí Eso. David, Y todo eso. David va a leer Romanos 12 del 6, capítulos 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, no liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, ahí verdad que está hablando de que el que enseñe, que se dedique a eso, ¿verdad? Claro, Que el que hace otra cosa, que se dedique a eso. claro. Bueno, Primera de Corintios 12, del 4 al 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nos explica que el mismo Espíritu, o sea, el mismo Dios, nos da una diversidad de dones a nosotros. O sea, tal vez Debbie puede tener el don de ciencia y yo tal vez, no sé, puedo tener el don de lenguas, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene sus dones para poder complementarse, ¿verdad? Y los que vamos a ver después, de ser un solo cuerpo, ¿verdad? Y cada parte de nuestro cuerpo hace cosas distintas, pero somos uno. Y eso que es lo que vamos a ver después. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Porque un obrero, como decíamos, es necesario. ¿Por qué? Porque cada uno somos distintos y cada uno suple partes diferentes, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso es necesario que cada uno existamos y estemos en la iglesia, porque uno dice, no sé, él canta, pero yo también canto. O sea, dice, ¿para qué voy a estar yo? Y es que realmente también cada uno tiene sus propios dones y sus propias formas de hacer las cosas, entonces por eso nosotros, cada uno es importante. Exacto. Estamos hablando del tema del obrero, ¿no? Ahora, el obrero trabaja en tres direcciones. Tres direcciones. Para el Señor, en Hechos 13:2, Ahí tenés. donde dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Para el Señor, para otros creyentes. En Hebreos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y para los no creyentes. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Cómo?
el cristiano, el obrero, debe de vivir una vida de cristiano, ¿no? Siempre, tanto para Dios, que nos ve todo el tiempo, como para los otros cristianos dentro de la iglesia, como para los no creyentes, en muchos casos en la familia, Claro. muchos otros casos puede ser, no sé, en el trabajo, yo qué sé, compañeros de clase, en cientos de lugares, o sea, básicamente el obrero tiene que representar a Cristo en todas esas áreas. Exacto. Es una clave, es evidente, ¿no? Hay muchas cosas que entran dentro de ese parámetro, ¿no? Que nos extenderíamos más del tiempo necesario, pero bueno, pero es importante, ¿no? Saber que uno cuando ejerce, ¿no? Ya, como uno cuando es obrero ejerce el cristianismo, o sea, realmente serio. Uno se pone en serio realmente, toma las cosas personal, o sea, no es como decir, no, soy cristiano como soy, no sé, soy socio de una empresa, soy, no sé, eh, hago tal cosa, no. Cuando uno es cristiano, Tiene una responsabilidad. tiene una responsabilidad, es verdad, tiene una responsabilidad tanto con Dios como para los creyentes como para los no creyentes. Porque a veces piensa que el obrero está solamente dentro de la iglesia y afuera de la iglesia hace cualquier cosa, pero no, nada que ver. Es importante recalcar eso, que para los no creyentes también es obrero y es cristiano. Claro. Y bueno, sí. Paso 3 dice, nosotros trabajamos en 3 áreas de necesidad. La primera área, ¿verdad?, es las necesidades físicas de la gente. Mateo, capítulo 25, versículo 35 y 36 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y Mateo 10:42 dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y es que nosotros a veces mucho pensamos que a veces tenemos que suplir la necesidad espiritual de la persona, o sea, en cuanto a los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Todo eso, pero realmente también tenemos que ayudar a la gente con sus necesidades físicas. Por ejemplo, yo sé que acá la iglesia Fogones de Cristo, para la gente que necesita, siempre están haciendo una canasta, ¿verdad? Con comida, con cosas. El otro día estuve viendo unas fotos que estuvieron repartiendo comida, ¿verdad? Ahora en estos tiempos que tal vez está un poco difícil, que a veces la gente abusa en comprar y no deja nada, o personas que no pueden ir a trabajar, que eran independientes, que se hacían dinero día a día y que ahora por el coronavirus no pueden salir a trabajar, suplir, ayudar. A veces no es que tenemos que darle toda la mercancía, todo lo que tenemos nosotros, sino que a veces, no sé, si tenemos 3 paquetes de fideos, de tallarines, como le digan, tal vez dar uno, ¿verdad? Y así, mientras otro da otro y otro, poder ayudar a la gente. También he visto también otras iglesias que han hecho que hay filas enormes para los bancos, para los que se van a recibir su jubilación, ¿verdad? Y van y llevan sillas y ponen sillas para la gente que hay cuando hay filas enormes, ponen sillas, dan un vaso de café. Entonces también nosotros tenemos que suplir esas necesidades. También he visto que acá la iglesia Fogones de Cristo da ropa, ¿verdad?, a los más necesitados, ¿verdad? Gente que realmente lo necesita. Entonces también suplir esas necesidades, si vemos que a alguien le está faltando realmente, poder ayudar en eso y no quedarnos indiferentes a lo que a las demás personas están pasando. Exacto. Bastante importante, ¿no? En Santiago habla bastante de eso cuando menciona la fe por obras, ¿no? Hace una mención de que realmente el cristiano, ¿no?, a la hora de que pasen cosas así como lo está pasando ahora, él debe de actuar, ¿no? Claro. Debe de actuar, dice mismo en ese pasaje en Santiago 2, del 14 al 24, creo que es todo el pasaje. Habla todo acerca del tema de la fe por obras.
áreas de necesidad, el uno fue las necesidades físicas de la gente. Las necesidades emocionales de la gente. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: Hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados, a que alentéis a los de poco ánimo, que deis apoyo a los débiles y que tengáis paciencia hacia todos. O sea, uno también tiene que ayudar en las emociones del otro. Si la otra persona está triste, acompañarlo en su congoja, diría Reina Valera. Lenguaje antiguo. En su tristeza, acompañar a la persona. Si está pasando una alegría, celébrenlo con él, no pongan a hacerse comentarios. Saben que uno siempre tiene que estar ayudando al otro, porque las emociones es donde uno a veces se siente más débil, ¿no? Es donde más ataca a la persona, ¿no? El ser humano es un ser biopsicosocial, espiritual. Dice, o sea, es así, ¿no? ¿Cuáles eran las que eran de un momento, las emociones o los sentimientos? Las emociones. Las emociones. Claro, porque las emociones, porque hay emociones y sentimientos. Y las emociones solamente pasan por un momento. Entonces, ayudar a esa gente que está pasando este momento, ¿verdad? Y sentimientos ya es algo más largo y también acompañarlo en eso. Claro. El sentimiento es como cuando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo capaz que medio triste, pero bastante claro, ¿no? A veces cuando fallece una persona, uno se puede sentir triste, ¿no? En el momento, y está triste, pero es una emoción. Pero hay gente que ya cuando la gente hace duelo es porque hay un sentimiento arraigado. Exacto. Porque el sentimiento es como que trasciende a pasar del tiempo, ¿no? Tiene una duración mucho más extensa que una emoción, ¿no? A veces hay gente que está velando a una persona y luego sale para afuera de la sala velatoria y se empieza a reír, y empieza a hacer cualquier cosa. O sea, ya la emoción de tristeza se le fue y tiene otra emoción, cambia. Claro. Entonces, ayuda a las personas que están pasando un momento difícil, ¿no? Un momento, vamos a aclarar que es un momento, ¿no? Ya si la persona pasa por sentimientos negativos como sería la depresión o cosas así, ya tal vez buscar un poco más de ayuda, porque a veces uno no puede extenderle la mano a esa persona nomás, no le va a servir. Tal vez ahí ya hay que buscar más ayuda, ¿no? Un poco más profesional, tal vez. Yo qué sé, por ejemplo, si es en el ámbito de la iglesia, hablar con el pastor, o si ya es otro tipo de ámbito, hablar con una persona de referencia de eso. A veces en los trabajos hay doctores, hay psicólogos, hablar de esos temas, por esos sentimientos así arraigados de tristeza y culpa y esas cosas son las que traen muchas veces enfermedades, ¿no? Entonces hay que enfatizar que hay que ayudar a las personas cuando están en esos momentos, ¿no? Perfecto. Wow. Muy bueno. Bueno, entonces la necesidad 1 física, la segunda emocional y la tercera, ¿verdad? La necesidad espiritual de la gente. Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Colosenses capítulo 1 versículo 28 y 29 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿verdad? Y es que también nosotros tenemos esa necesidad espiritual, ¿verdad? Porque si bien David hablaba de las emociones, de los sentimientos, pero también hay algo aún más profundo dentro de nosotros, por decirlo así, ¿verdad? Que es esta necesidad espiritual. Y muchas personas lo describen de otras formas, como siento un vacío, siento que algo me falta en mi vida, no estoy completo, estoy en busca de la felicidad, ¿verdad? Y algunos hacen tantas cosas por esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Y a veces lo único que lo que van haciendo es atraparse más dentro de cosas que son negativas para nuestra vida, ¿verdad? Entonces es ahí cuando dice que por medio de Cristo Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué será el ministerio de la reconciliación? Y es el ministerio, ¿verdad?, de que el hombre pueda tener esta comunión con Dios, ¿verdad?, de ser libre
de aquellas cosas que lo ataban. ¿Y qué son estas cosas que lo ataban? Son aquellas cosas que realmente lo hacían triste, en palabras sencillas, ¿verdad? Claro. Que lo ahogaban, que no lo dejaban ser libre. A veces hay gente que no es cristiana, obviamente, y dice, siento una opresión, siento como que estoy cansado, siento como que tengo un peso sobre mis hombros, siento que no puedo caminar, me siento tan mal, quiero quedarme todo el día en la cama. Y es realmente esa necesidad espiritual que necesita, ¿verdad?, nuestro cuerpo, porque sin embargo, como Adán y Eva pecó y fuimos destituidos, ¿verdad? Pero y quedó aún así eso en nosotros, de saber que existe alguien superior, como lo vimos en Fogones 1, ¿verdad? De que todo indígena o como le digan, tribu, siente esa necesidad de buscar un Dios, así también en nosotros quedó ese sentimiento, ¿verdad?, de querer algo más y de llenar, y ahí es cuando nosotros como obreros cumplimos esa necesidad de llevarles a los demás el mensaje de Cristo y suplir esa necesidad. Exacto. Bueno, el propósito del obrero, punto 4, la carpeta. Si no tienen la carpeta, saben que puedan pedirle si la vamos a pasar por PDF. Y si se encuentran dentro de Uruguay, la ciudad de Las Piedras, por ejemplo, le puede pasar de forma física la carpeta, sin ningún problema. Claro. El propósito del obrero: hay diferentes clases de servicio a Dios, pero el Señor es el mismo. El Espíritu Santo manifiesta su poder a través de cada uno de nosotros para beneficio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Romanos 12:5. Todos ustedes juntos forman el cuerpo de Cristo, y cada cual es una parte separada y necesario de esto. Nadie en el reino de Dios vino sin propósito ministerial. Todos hemos sido llamados a servir en el ministerio. Es necesario que busquemos la voluntad de Dios en esta área y Él nos indique nuestra parte dentro del reino. Es importante de que el obrero encuentre como su lugar, ¿no?, dentro de lo que es el reino de Dios, ¿no?, en el que pueda trabajar, ¿no? Porque hay gente que a veces trabaja, pero trabaja por trabajar, porque a veces no le queda de otra, porque a veces sienten que es para algo que sirve, ¿no? Pero si Dios te puso un llamado, una carga, por más que sea loca, es tu propósito, es tu propósito porque Dios te llamó para que trabajes, para que puedas ayudar a esas personas y que puedas estar ahí acompañando, ¿no? Es algo muy, muy importante, ¿no? Y muy clave, ¿no? Saber el llamado de cada uno y saber hacia dónde nos está sintonizando Dios, ¿no? Bueno, eso sería más o menos el propósito Claro. del obrero. El propósito del obrero. Claro, ese era el punto 4. El propósito del obrero, ya mencionamos las áreas, ¿verdad? Ahora vamos por el punto 5, el último punto, ¿verdad? La necesidad del obrero. Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es que hay mucha necesidad, y Jesús mismo dice: ore para que se levanten aquellos que deben atender esas necesidades. Pero para que esto se pueda cumplir, el Señor necesita algo que es importante, y necesita discípulos, y necesita obreros. Dice la Escritura que la mies es mucha, ¿verdad? Y es que si hacemos realmente un censo a nivel de cristianos, ¿verdad? De cristianos evangélicos, no sé, pentecostales, ¿verdad? Por decir así, solamente, realmente somos muy pocos para cuánta gente hay en el mundo. O si hacemos un censo, no sé, de misioneros, hay tan pocos para tantos lugares y necesidades y tribus que hay, ¿verdad? Hay países que no conocen de Cristo, o que hay un 0,01% de cristianos en el país, ¿verdad? Y también de iglesias. Nosotros veíamos y estudiábamos al menos la necesidad, ¿verdad?, en Argentina, que es donde estamos estudiando. Claro. Y realmente, no sé, había una iglesia para no sé cuántos millones de personas. Sí.
Entonces una necesidad de que uno dice, pero ¿para qué quiero otra iglesia en la misma ciudad? Y es que realmente son tanta gente en una ciudad, no sé, 30.000, 40.000 habitantes, y que haya una iglesia donde caen 100 personas quizás, y que puedan hacer solamente 3 a 4 o máximo 5 cultos por domingo, son solamente 500 personas. ¿Y qué hacemos con las otras 30 y 40, no sé, 39.500? Entonces hay necesidad de que también se formen más pastores, de que se formen más líderes de jóvenes, que se formen más líderes de música. Entonces hay una necesidad tremenda y uno a veces dice, no, es que ¿para qué voy a hacer esto en mi iglesia si hay tantos que ya lo están haciendo? Y es que realmente uno tiene que prepararse porque no vas a saber cuándo Dios te llame a otra parte, de verdad, o te diga empezá a hacer esto, y ahí vas a decir, wow, realmente se necesita gente para esto y yo no lo quería hacer en mi iglesia. Entonces hay una necesidad, o por ejemplo uno dice, no, si en mi iglesia hay 10 misioneros, pero 10 misioneros tal vez llenan 10 pueblos, pero tal vez no alcanzan ni a llegar a la mitad de ese pueblo. Entonces se necesitan misioneros, se necesitan pastores, se necesitan predicadores, evangelistas, cantantes, porque uno dice quizás hay muchos cantantes, pero realmente tal vez lo que quiere hacer Dios contigo, lo que quiere hacer Él con tu vida, es realmente impresionante de otra forma, ¿cierto, David? Sí. Entonces, llegamos a esta frase que dice, mies significa cosecha y la cosecha es mucha, ¿verdad? Entonces necesitamos ser estos que ¿cómo se dice? La cosecha es mucha se refiere a las personas en sí, ¿verdad? Claro. Y mies... No, pero me perdí toda porque ahí me concentré. Bueno, en fin, se necesitan muchos obreros, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay mucha mies. Claro, hay mucha mies y se necesitan obreros. Wow. Conclusión. Así como nosotros contamos con Dios, Él cuenta con nosotros para hacer su obra. Él quiere utilizarle de formas que usted ni siquiera se imagina. Solo es cuestión de decirle como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. En la iglesia tenemos mucho terreno para servir como obreros de la escuela bíblica o escuela dominical, con el grupo de mujeres o con las guerreras, con el grupo de los Pedros o el grupo de los hombres, el grupo de jóvenes, el evangelismo o un mantenimiento del edificio de la iglesia, ayuda social, visitación en los fogones, etc. Uno tiene muchas formas de trabajar en la iglesia, ¿no? Tanto ahora como antes, ¿no? Como antes de que tuviera esta pandemia, ¿no? Varias de las áreas que mencioné, tal vez uno solamente se lo imagina dentro del contexto encerrado, eclesiástico, dentro de la iglesia, ¿no? Tipo en espacios físicos cerrados, los hombres, ¿no? Pero por ejemplo, el grupo de hombres, aún así todavía sigue funcionando el grupo de hombres, porque además de los directos de los lunes, que ahí donde está como el mensaje general para los hombres, o en general casi para la iglesia, pero de parte de los hombres se podría decir, ¿no? El grupo WhatsApp de los hombres siempre se está llevando adelante, dale, que se puede, dale, vos podés, cuídense, siempre está esos mensajes de aliento, o hasta a veces videos que la gente está tranquila en su casa y cuenta, miren, me pasó esto y lo otro, y quiero no después le dicen, guau, qué bueno, guau. Entonces, de esa forma en la que Dios se está usando a una persona, capaz que alguien se siente, no sé, tengo una palabra que me gustaría compartir con un grupo en particular, con mujeres, con niños, con hombres, y puedes compartirlo tal vez de esos medios, ¿no? Tal vez ya no puedas acercarte a la persona y decirle, ¿no? Pero puedes hacerlo de esa manera. Claro. Y así es como, yo creo que de esta manera igual se puede trabajar. Tal vez antes uno solamente se imagina, yo qué sé, el que lee la lectura, el que canta,
el que pasa y da la prédica, el que yo que se pasa, lleva las copas de Santa Cena. Pero hoy en día hay muchas formas de trabajar todavía. Ya mismo por este medio de Facebook, estamos utilizando un medio en el que podamos tratar de llevar un mensaje aunque sea una vez a la semana, estamos llevándolo más, pero aunque sea llevárselo, traérselo a la comodidad de sus hogares, de las palmas de sus manos, ¿no? Entonces se puede aún así igual trabajar. Pero está bueno porque, por ejemplo, hay grupos que tal vez tienen otros mecanismos para funcionar, pero aún así igual están haciéndose. Por ejemplo, tengo entendido de que el grupo de alabanza se reunió en Zoom, hizo videollamada entre todos y se reunieron, ¿no? Ahora sí. Bueno, tengo entendido de que el grupo de alabanza se reunió por Zoom, ¿no? Y así también nos podemos reunir hoy en día. Tal vez ya no podemos compartir mate o esas cosas, pero podemos hacer eso. Definición de obrero. Bueno, la definición de obrero es quien trabaja. Esa es la definición de obrero. Trabajador, ¿verdad? Obrero es un trabajador, o sea, quien trabaja. El obrero es el que usa las cosas que Dios le ha dado para servirlo. Obrero es el que usa las cosas que Dios le ha dado para servirlo. Claro. Bueno, esa era la pregunta 2. Pregunta 3. Bueno, dice, mencione en las 3 direcciones que trabaja el obrero. Y el obrero trabaja para el Señor, para los creyentes y para los no creyentes. Para el Señor, para los creyentes y para los no creyentes. Esa era la 3. La 4 dice cuáles son las 3 áreas de necesidad y las mencionamos hoy, ¿no? No sé si se acuerdan que son la necesidad física, emocional y espiritual. Son claro. Las 3 necesidades, ¿no? Bueno, y la otra pregunta dice, en Romanos 12:5 dice que somos y somos miembros unos de otros. Y lo vamos a leer para que puedan ver lo que dice. Claro. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y esto es lo que yo le decía al principio, que era lo que íbamos a ver ahora, de que realmente cada uno somos, que somos, ¿verdad?, partes de este cuerpo que es Cristo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si un cuerpo fuera Cristo, ¿verdad? Y nosotros, estaba tratando de buscar algo para dar un ejemplo, y nosotros somos, por decir así, ese brazo, esa pierna, ese dedo, ese ojo, esa boca, ¿verdad? Y cada uno hacemos cosas diferentes, como leíamos, unos enseñan, otros predican, otros cantan, sí. Otros, no sé, tienen el don de sanidades, ¿verdad? Para quienes los tienen. Otro de lengua, cuando Dios tal vez nos quiere mandar un mensaje y que sea audible en ese hecho de decirlo así, ¿verdad? Otro de que tal vez quien traduce, ¿verdad?, estas lenguas, por decir así. Y así cada uno es parte de esto, ¿verdad? Es, no sé, por ejemplo, un celular. El celular está lleno de cosas por dentro, ¿verdad? Y tiene una batería, tiene un chip, tiene miles de cosas. Entonces, el celular necesita todo eso para trabajar, ¿verdad? Exacto. O una computadora. Entonces nosotros somos cada partecita de esto que es el cuerpo de Cristo. Y todos somos necesarios. Exacto. Bueno, sexta pregunta dice, ¿qué dice en Mateo 9, 37 y 38? Y dice, ¿qué dice? Dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y lo vamos a leer. Y dice así, 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una vez me acuerdo de que un misionero que allá en el Instituto Bíblico nos contaba, porque todos los viernes va a venir otro misionero, a veces no, pero generalmente va misioneros, ¿no?
Y una vez uno nos contaba que él había ido a una zona que no había ninguna iglesia, ¿no? No había ninguna iglesia. Y él justo llegó a Isla Canaria. Fue misionero de Islas Canarias. ¿El no otro? Sí, ¿Eran? creo que fue el Alto. Sí, el basquetbolista. Fue a uno en particular, él se concentró a trabajar en uno. Y cuando llegó no había ninguna iglesia en ese lugar. Pero haciendo como un censo, hablando con la gente y eso, descubrió de que había un hombre que era cristiano. Que era cristiano a pesar de que no había iglesia. Y el hombre se contactó con este señor y estuvieron hablando un tiempo. Y se conocieron y me dijo, no, sí, yo soy misionero, que vengo acá a trabajar, bla, bla. Y le dice, aquí tenga este sobre. Y le preguntó, ¿y por qué? Y porque este sobre tengo guardado las ofrendas y diezmos míos desde hace 10 años que estoy orando para que venga alguien, para que sea nuestro pastor, para que sea pastor acá. Y le dio, en un sobre, le dio sus ofrendas de cada domingo, su diezmo de cada mes, por 10 años se lo dio en un sobre a él. Porque él estaba orando para que viniera un misionero a Islas Canarias hacía 10 Claro. años. Y Dios le había dicho de que aún así él siguiera guardando las cosas y tal. Y no, y es increíble el testimonio, ¿no? Por ejemplo, 10 años orando para que venga un pastor, ¿no? Y estar desde los 10 años guardando la ofrenda y el diezmo de cada, como si hubiera culto cada domingo, ¿no? Siendo que no hay nadie, estás solo. Claro. Estás solo porque no Ahora, hay ningún otro cristiano. ahora surge una pregunta. ¿Estaremos nosotros guardando los diezmos todos los domingos para cuando podamos volver a la iglesia a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas? No lo había pensado. Pero Es buena esa pregunta también, tenemos que hacerlo nosotros que ya somos miembros activos y de hace mucho tiempo poder estar guardando nuestros diezmos, porque no es algo que va a ser para el pastor, no es algo que va a ser para que ellos lo gasten, es algo para Dios y Dios sabe. Tal vez no estamos generando ingresos. Algunos sí, quizás no lo sabemos, pero también nosotros apartar lo que es para Dios, porque no es para el hombre, es para Dios. Exacto, Y hacer que este trabajo también crezca. exacto. Es verdad eso. Es verdad. Pero bueno, volviendo a Mateo. Mateo habla de que rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este señor oró 10 años para que enviara un obrero a la mies que era su pueblo, ¿no? Es una linda historia, me gusta. Bueno, y terminamos con las preguntas. Ahora que dice la frase culmen, La frase de término de esta fatality. Fogones 2, clase 2, es el obrero que obedece al llamado tiene su paga. Como el mismo este misionero que estaba mencionando. David, ¿verdad? Así que es eso, obedecer a nuestro llamado, ser obreros dispuestos, entregados, apasionados por lo que es Cristo, por lo que Exacto. significa Él y por lo que Él hizo, para que otras personas lo conozcan y sin duda, más que quizás ir a otro lugar y conocer lugares bonitos, va a ser la satisfacción de que gente va a conocer a Cristo por todo lo que tú dejaste, quizás familia, quizás cosas materiales, pero va a ser esa felicidad que nadie te la va a robar de que mucha gente pudo conocer a Cristo, ¿verdad? Ahora vamos para despedirnos. Sí. Papá Señor, gracias Señor por la clase del día de hoy. Papá, gracias Señor porque hemos aprendido un poco más de lo que vos hablas acerca de nosotros los obreros, Padre. Gracias Jesús por este seguimiento que aún así nos estás dando, Padre, de manera digital. Te amamos Dios, gracias por todo. Amén y amén. Amén. Nos vemos. Adiós. Chao.